Pues os voy a introducir brevemente la siguiente mesa, que tenemos la suerte de contar con 4 representantes de 4 compañías absolutamente punteras que nos van a hablar de sectores además muy diferentes, que nos van a hablar de cómo son y cuáles son sus prácticas de evaluación en distintos aspectos en sus organizaciones, con lo cual nos van a dar un pulso absolutamente puntual de cómo las grandes organizaciones, los líderes del mercado, manejan la evaluación de personas dentro de ellas. Por orden alfabético, presento por orden alfabético. Primero Carmen de Andrés, que está ahí en el ordenador. Carmen es licenciada en Psicología y máster en Recursos Humanos por el Instituto de Empresa. Cuenta con más de 15 años de experiencia en recursos humanos en empresas multinacionales, pudiendo destacarse dentro de su trayectoria y de su evaluación, que ha sido directora corporativa de Cultura y Talento en Prosegur, HR Manager en Adolfo Domínguez y actualmente es Talent Manager y HRVP en Loewe, empresa del grupo de firmas de lujo LVMH. Louis Vuitton. Vuitton o Tennessee. Ya es que todo me... Para los que nos gusta el champán no puede faltar. Efectivamente. Bueno, en segundo lugar, Jesús Martínez Soria. Son 2 apellidos. Jesús es licenciado, o sea, es que lo he dicho así que parecía Martínez Soria. Jesús, todo seguido, quiero decir. Jesús es licenciado en Psicología y máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y además es titulado superior en Prevención de Riesgos Laborales. Se incorpora en Prosegur en el año 90, donde ha pasado por muy diferentes puestos, como jefe de selección y proyectos de recursos humanos, jefe de recursos humanos de Zona Centro y actualmente es jefe de proyectos de selección y desarrollo de recursos humanos en Prosegur España. Además es profesor acreditado en formación de vigilantes de seguridad y es miembro del grupo de trabajo de evaluación de personas y entornos organizacionales del Colegio de Psicólogos de Madrid. A continuación, Ofelia Nieto. Ofelia es licenciada en Psicología en la especialidad industrial por la Universidad Complutense de Madrid. Además es máster en Seguridad Social y Relaciones Laborales por el CEF y ha realizado también programas de liderazgo y de coaching varios. Ha desarrollado su carrera profesional como manager de recursos humanos en empresas tanto del sector Fast Moving Consumer Goods como IFA española, de tecnología como Exis-TI, y en este momento está en la compañía BDF Nivea, multinacional de la cosmética, donde ocupa la posición de HR Manager, miembro del Comité de Dirección Nacional y con responsabilidades en la estructura internacional de responsabilidad social corporativa. Y por último, Rocío Rodríguez, como es RSRR, pues Rolls Royce es la última. Rocío es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster executive en Recursos Humanos, Compensación y Beneficios por Garrigues, y ha desarrollado su carrera profesional fundamentalmente dentro del sector de las grandes firmas de servicios profesionales. Nada menos que en PricewaterhouseCoopers como consultora de selección, en Deloitte como supervisora de recursos humanos, teniendo además responsabilidades tanto en el área de selección como de employer branding y en desarrollo. Y en este momento es Associate Director de Talento en EY. Posición en EY que antes conocíamos como Ernst & Young, lo digo un poco porque lo ubiquéis, posición que ocupa actualmente con responsabilidades en el área de selección, desarrollo, employer branding y fidelización del empleado. Como veis, es un plantel magnífico que nos va a contar las experiencias de éxito en compañías absolutamente punteras y además de sectores muy diferentes. Y sin más, bueno, modera la mesa
María Ángeles, a la que ya habéis conocido. Muchas gracias. Pues es que poco puedo decir, es que son ellos los que nos van a contar un montón de cosas. Yo creo, vamos a escucharlo si os parece bien, y aunque Carmen tiene un poquitín de prisa, quizás cuando termine su presentación, si hay alguna pregunta, si te parece, que lo avancen porque te liberemos a ti, estés hasta que puedas con nosotros. Y después ya sí que tendremos ocasión de charlar con ellos y hablar todos juntos aquí un poquito sobre todo lo que nos hayan ilustrado. Carmen, a por ello. Venga. Ya que estoy sentada, pues me quedo sentada. ¿Te quedas sentada? Bueno, sí, yo os lo dejo no os aquí, veo si muy bien a os parece. vosotros. Pues si lo queréis, pues aquí lo dejo, ¿vale? Muy bien. Bueno, antes de nada, perdonar que me voy a tener que ir pronto, pero hoy comienza para nosotros la época de revisión salarial y mi compañera Lucía me está esperando para comenzar con el colectivo, porque como bien ha dicho Javier, nosotros jugamos con personas y la gente normalmente trabaja por dinero. Entonces, la época de revisión y compensación es súper importante y tenemos que ser muy rigurosos con ello, porque parte de la evaluación que se hace durante el año luego tiene impacto en ello. Entonces, lamentablemente no me puedo quedar hasta el final, así que me voy a tener que disculpar y terminar e irme. Bueno, simplemente para contextualizar un poco, porque Loewe entiendo que conocéis, ¿no? Estamos en España, con lo cual Loewe es conocida. Loewe pertenece al grupo LVMH, que es líder mundial de lujo, pero como marca de lujo es la única reconocida en España. Esto marca bastante a la hora de seleccionar, evaluar, porque el nivel de exigencia y hay una serie de características que buscamos en las personas que son diferenciales. Somos más de 1.500 empleados en todo el mundo, estamos presentes en 46 países con la red de ventas, el 70% somos mujeres y tenemos realidades muy distintas. Cuando pensamos en Loewe, pensamos en el bolso y pensamos en la tienda. Pero es una empresa con una complejidad bastante alta, en el sentido de que obviamente tenemos un entorno de retail muy disperso, como os decía, 46 países en 5 mercados, estamos hablando desde China, Japón, Asia-Pacífico, Estados Unidos, Europa, por supuesto. Y entonces la dispersión que hay es muy importante. Luego tenemos el colectivo del estudio, los diseñadores y los creativos, con unas skills y competencias totalmente diferentes a las que podemos encontrar en el resto de nuestros colectivos. A la hora de aproximarnos, tanto para selección como para evaluación, tenemos que tener un approach totalmente distinto, porque son un colectivo diferente. Luego está la parte industrial. En Getafe tenemos una fábrica estupenda y maravillosa, porque todo nuestro producto es made in Spain, hecho con manos y con mucho mimo. Cuando la gente ve la fábrica, el proceso de fabricación, el cuidado, las pieles, normalmente el comentario que más oímos es: ahora entiendo el porqué del precio. O sea, es un proceso tan cuidado. Tú realmente estás cogiendo una pieza de artesanía. O sea, el proceso es súper cuidado. Entonces, volvemos a hablar de un colectivo totalmente distinto, con unas skills totalmente distintas. Y luego tenemos el colectivo de oficinas, que normalmente entre nosotros, entre la jerga de recursos humanos, le decimos que es el más normal, porque es el que más transversal es a otros sectores, menos mono, que podemos encontrar. Va desde un financiero a un marketing, un recursos humanos o sostenibilidad, o lo que sea, ¿vale? Entonces, simplemente contextualizo esto porque veáis que cuando evaluamos, tanto desde recursos humanos como los managers, tenemos que tener en cuenta, yo creo, para mí lo más importante es saber qué buscamos, que encaje dentro de nuestra compañía y que encaje dentro de nuestra cultura, pero saber exactamente qué estamos buscando, porque si no tenemos claro qué es lo que buscamos, pues obviamente no vamos a hacer una evaluación correcta en selección. Y también cuando hablamos de desempeño, cuáles son esas conductas que queremos fomentar y cuáles son esas conductas que queremos que se esparzan por la organización, porque consideramos que son buenas prácticas que nos van a llegar al éxito,
que no es otro que conseguir el plan estratégico de la compañía. Entonces, os he traído un par de ejemplos de cómo lo hacemos, así rapiditos. Esto simplemente os invito a que os entréis en la página de LinkedIn. Hemos colgado un vídeo que son unas jornadas de reclutamiento que hacemos con jóvenes talentos que se llama Biloeve. Convocamos a 5 universidades o business school top, el IE, Comillas, algunas más específicas de diseño como el IED o ISEM. Tenemos a un montón de gente joven que viene de diferentes estudios. Llevamos a lo que nosotros llamamos son los hiring managers, los responsables de contratación. Les formamos en qué buscamos, en nuestras competencias, en los valores, en qué observamos. Estamos todo un día haciendo pruebas. Los chavales hacen un video CV, se proyecta dinámicas, construyen un bolso, hacen un business game. Entre todos evaluamos y luego hay una reunión de consenso. Es un assessment, como todos conocéis, pero yo creo que lo más importante es que, por un lado, damos herramientas a los managers para que ellos evalúen con el gorro del evaluador. O sea, se les forma, porque muchas veces estamos presuponiendo que nuestros managers saben evaluar y lamentablemente no es cierto. Con lo cual, lo primero es, damos herramientas para que puedan hacerlo, que ellos lo agradecen. Cuando un manager se enfrenta por primera vez a un proceso de selección, te pide ayuda. Como, ¿qué miro? ¿Qué hago? Entonces es cuando, si no le ayudas, aparecen todos los sesgos. Uno es que le damos herramientas al manager y otro es que hay percepciones de distintas personas, porque como todos tenemos sesgos, cuantas más riqueza de visión, recursos humanos, línea e incluso otro compañero de otra línea haya, pues más posibilidades de éxito tendremos en la contratación. Simplemente por no tomar tiempo, os animo a que veáis el vídeo, porque además hay una cosa que también es importante, y es que en el trabajo o en el desempeño de las funciones, incluso cuando estás haciendo una entrevista, te lo tienes que pasar bien. Porque si no, no vas a querer entrar en la empresa. ¿Quién no quiere pasárselo bien? Supongo que también vosotros hoy aquí, y yo por lo menos, he venido también a pasar un buen rato entre colegas y poder disfrutar de la jornada. Entonces os animo a que veáis el vídeo, ¿vale? Y otro caso que tenemos es el Retail Leadership Program. Le decimos que no es magia, es liderazgo. ¿Por qué? Porque que la gente evolucione, que la gente aprenda, que seleccionemos correctamente al talento, no es una cosa de magia, es una cosa de rigor y trabajo. Entonces, bajo este lema de no es magia, es liderazgo, hemos realizado un programa en todo el mundo. Aquí están los 5 mercados y las sesiones que hemos tenido tanto de formación como de coaching hacia los managers. En el otro lado podéis ver lo que llamamos el toolkit del líder. Son todas las herramientas que les dábamos y sobre las que les formábamos para ser buenos líderes. Hay desde cómo reclutar y cómo hacer entrevistas. Entienda que, como os explicaba antes, hay mucha dispersión, con lo cual el store manager es el que tiene que hacer la selección. Cómo hacerlo para traer buenos perfiles para el OEB. La evaluación del desempeño, basándonos en comportamientos observables y cómo enseñarle a, oye, este comportamiento es positivo y cómo doy feedback de forma observable. A temas de comunicación para que todo fluya y toda la tienda vaya al mismo ritmo. Aquí son 2 fotos simplemente, pues una es de Asia y otra es de Europa, del equipo de Europa. Porque volvemos a lo mismo. Nosotros como psicólogos muchas veces tenemos nuestras teorías, nuestros gurús, además nos encanta nuestra profesión, pero yo creo que en las organizaciones lo más importante es dar a la gente herramientas para que ellos sean los que realmente hagan estas evaluaciones de forma fiable, identifiquen el talento, traigan el talento, porque si esta información nos la quedamos solo nosotros, la organización no crece. Entonces, estos son 2 ejemplos de cómo, a través de los managers, podemos influenciar en que la profesión o el rol del evaluador adquiera valor y adquiera rigurosidad.
Y con estos son las dos prácticas que hemos traído. ¿Preguntas? Sí. Es que no sé si he ido muy rápido, pero decíamos que teníamos 10 minutos, ¿no? Yo creo que... Perfecto, de verdad. Y gracias por ajustarme a los tiempos. ¿Queréis hacerle alguna pregunta? Lo digo para que ella pueda estarse un poquito tranquila. Si me escuchan, si yo chillo mucho. Pero no entra el audio en la grabación. Eso es verdad, que luego no entra el audio. Sí que quizás puedo abrir yo las preguntas, animarles así un poquito. ¿Cómo alineáis todo esto de la evaluación y de los criterios de evaluación, teniendo en cuenta las diferentes culturas de todos los países donde estáis? ¿Cómo hacéis para que haya criterios de éxito, teniendo en cuenta esa diversificación? Lo que hemos diseñado es un avatar. Es decir, el perfil del OEB que sea transcultural. Entonces es un avatar en donde buscamos personas únicas, divertidas, a la vez rigurosas, y en donde se respete mucho la diversidad de las personas. O sea, tenemos una parte común, pero luego también lo que creemos es que cada uno tiene que ser diferente y aportar cosas diferentes. Aunque buscamos un avatar con una serie de cosas comunes, como lo de la rigurosidad, innovación, atención al detalle, pero a la vez que sea capaz de ser diferente, curioso. La curiosidad es algo que buscamos mucho. Y pasárselo bien, y a la vez que aporte cosas diferentes al colectivo. Entonces, es una empresa muy diversa en ese sentido, porque es muy internacional, diversidad generacional, diversidad, el colectivo LGTB es la mayoría. O sea, Sí. Sí, sentido. Bueno, la mayoría, no lo sé, no tenemos no lo tenemos medido, pero no es algo que en otros colectivos, pues aquí es una me decían, ¿cómo lo tratáis? Digo, pues no lo tratamos porque es así, o sea, es como natural. Como la vida misma. Efectivamente. ¿Alguien que quiera aprovechar la Os lo he dejado sabiduría? todo clarísimo. Avanzamos, por si acaso surgen preguntas, Carmen, mientras tú estés con nosotros, que te lo agradecemos profundamente. Muchas gracias. Sí. Pues seguimos, si os parece bien, con Jesús Martínez Soria, compañero del grupo de trabajo y muy currante en él. Pues os cuenta, porque él viene a contaros cosas desde su experiencia en Prosegur. Bien, yo en un principio, como llevo preparando esta presentación, yo creo que hace 25 años, ¿no? Porque sabía que entonces ahí me quedé, hablemos sobre, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre selección, ¿no? Me vaya a disculpar, no voy a poner el teléfono ni lo voy a silenciar porque ya lo tengo silenciado, pero yo soy de los que hablo y os puedo garantizar que podemos estar aquí hasta el domingo hablando y solamente saldríamos a ir al baño, ¿no? Porque las cosas que tengo que decir son muy interesantes. No sé si en 10 minutos... En 10 minutos me dará tiempo. Ayer intenté conseguir llegar casi a 12 minutos 36 segundos. Voy a ver si consigo... ¿Quieres que te cambie? Sí, déjame ahí. También tengo otro problema, que no ve mucho, ¿no? Javier tenía la gafa, yo no me la he traído. Bueno, asuma el rol de Carmen de Andrés, ¿no? Ya está. Fácil. Bien, en principio, como ya han comentado, soy de Prosegur, ¿no? Llevo desde el año 90 en Prosegur. Accidentalmente vine para un fin de semana, me gustó tanto en Madrid y lo que me aportaba. Mi mujer no es madrileña, para colmo, de Granada, ¿no? Es decir, que eso es todavía las reminiscencias que tengo de Andalucía, ¿no? Como soy de Prosegur, le vamos a dedicar solo 39 segundos, lo que yo me medía, ¿no? en esta exposición de Prosegur. Nace en el 76, se constituye en el 87, cotiza en bolsa. De hecho, fue la primera empresa en seguridad que cotizó en bolsa. Sigue siendo la única empresa de seguridad que cotiza en bolsa. Bueno, en el 1990 no está aquí, pero entré yo en Prosegur. A partir de ahí entra un nuevo aire, andaluz y de alegría. En el 2001, 25 años en Prosegur y comienza su actividad en Francia. En el 2016, 40 aniversario, y comienza su actividad en Sudáfrica. Después entenderéis por qué he hecho este apunte. En el 2017, otra nueva empresa del grupo Prosegur, Prosegur Cash,
transporte de fondos, valores y tal, cotiza en bolsa, y en el 2018 comenzamos actividad en Centroamérica y Filipinas, ¿no? En estos momentos estamos aquí, puse más de 175 porque en realidad no sé nunca los que estamos, yo creo que estamos rozando los 190, porque esto es un flujo de DINI y direte de compras, ventas y demás, subrogación y demás. Es decir, pero que estaremos ahora aproximadamente en torno a 187, 188 mil, ¿no? Generalmente por eso los datos que después voy a dar van a ir reflejados con finales de diciembre, sobre todo para no ir a ninguna cifra, ¿no? Tres cosas o tres pilares que a mí me han llamado siempre la atención de Prosegur, pero desde el año 90, desde que yo entré. Por una parte la innovación, es decir, ha sido siempre un fervor, continuamente no quedarse donde se está, sino continuamente el seguir inventando y creando. De hecho, en todos los departamentos generalmente lo que te piden es que no te ancles en el pasado, aunque lleves casi 30 años como yo, sino que sigas investigando y generando. Y muchísimas veces el error es lo que te va a dar un poco el seguir avanzando y el seguir desarrollando, ¿no? Cosas interesantes. Luego, por otra parte, un equipo humano de primer nivel es lo que se potencia, que estemos los mejores, no es que seamos los mejores, pero que al menos nos lo creamos que estamos ahí y que sigamos apostando, ¿vale? Y luego, por otra parte, la orientación al cliente es totalmente fijación por el cliente. El cliente debe estar totalmente satisfecho y debe de ser el que al final nos haga esa evaluación de desempeño. Oye, lo estáis haciendo mal. No pasa nada por hacerlo mal. Es decir, que se nos quite ahí el misticismo este. No pasa nada por hacerlo mal. Oye, pues yo me aprendo mi tarea. Ahora sí, cuando sea en aquello en lo que tú como cliente no te hago como tú quieres, ponemos los puntos sobre la I y a partir de ahí sí es mi compromiso. Y en la siguiente secuencia ya procuraré mejorar esos errores. Por eso que equivocarse, yo creo que no debemos de estar condicionados, ¿no? Esta es Prosegur hoy en día. Prosegur hoy en día han conseguido el sueño que quería su fundador, que era Berto Wood, que era verse en los 5 continentes y en todos los países del mundo. No lo ha conseguido todavía en todos, pero estamos en 24. Hay 4 actividades de negocio que están ahí arriba: seguridad, ciberseguridad, casi alarma. Está totalmente muy puntera y muy lanzando hacia la ciberseguridad, ¿vale? Y hacia la alarma. Y al final, con Filipinas y la parte de Asia y tal, pues prácticamente se ha cerrado un poco el círculo. Ahora, el activo de Prosegur o las nuevas metas son alinearse con innovación, como siempre, con tecnología, con robotización, etcétera, etcétera. Seguimos hacia adelante. Bien, este es mi sueño, ¿no? Yo creo que el de muchos, ¿no? En selección, ¿cuál es el sueño? El que alguien te diga, oye, quiero 16, abre un cajón, tal, 16. Oye, quiero 23, pero ¿no tiene 23? No, solamente tengo 21. Pero espérate, saco el otro cofre de aquí abajo, tal. Oye, quiero 150. ¿Cómo 150? Sí, 150, pero para mañana. Hostia, ¿y cómo me lo monto, no? No quiero 150, quiero para el sábado que viene el Barcelona a jugar aquí al Madrid, en honor a Javier, necesito 1.400 vigilantes. ¿Cómo? A ver, si eso fuese así, estábamos matados, es decir, seríamos incapaces de, ¿no? A mí me dijeron, oye, Jesús, tú que tienes experiencia en lo que son selecciones masivas, volúmenes grandes, ¿no? Comenta un poco algo, focalizáis, y mi disertación va a ir enfocado en eso, ¿no? Es decir, os cuento solamente algunos datos. Los reclutados nuestros a finales de diciembre del año pasado estábamos por encima de 300.000, ¿no? Entrevistados 13.043 concretamente y seleccionados 10.829, ¿no? No digo los contratados, pero bastante. El volumen de Prosegur dije que son más de 175.000 a nivel internacional. En España estamos a 33.000 y en Madrid solo estamos por encima de 9.000. Claro, el Departamento de Selección de España, el que es mi responsabilidad, y con un equipo fantástico, nos encargamos precisamente de que eso siga estando en esos índices de esa población empleada, ¿vale? Ahí es donde vienen los problemas. Lo que decía antes no es una anécdota, es que es verdad. Es decir, estamos dentro del Real Madrid, los eventos deportivos es uno de nuestros fuertes, no solamente en Madrid como tal, sino eventos deportivos Barcelona, Sevilla, Bilbao, etcétera, etcétera. Generalmente en eventos deportivos
en grandes estadios lo llevamos nosotros y el Madrid es verdad. Es decir, la media normal de personal de seguridad que está en algún partido de los que veáis, además si vais al campo hay momentos en los que se llena de amarillo el foso, etcétera, etcétera, la gente entra, la plantilla media son 1.100 empleados, 700 vigilantes y 400 auxiliares. La diferencia entre auxiliar y vigilante no sé si la sabéis. El vigilante tiene que tener una habilitación determinada, un título determinado, y el auxiliar no es necesario, ¿vale? Y en partidos normales de alta tensión, como puede ser Champions y demás, pues de 1.400, no digo las cifras que suben, pero imaginaros que para ese tipo de eventos y procesos hay que estar preparado y hay que tener el proceso de selección y la realidad de selección enfocada de otra manera, ¿vale? Pues hacía que mi sueño en un momento determinado debería ser ese, ¿no? Es decir, hoy en día cuando me dicen, oye, necesito un auxiliar administrativo para, ya como dice, bueno, después de salir de tinglado de estas características, la verdad que posiciones de esas donde tienes una descripción de puesto, donde tienes unos medios, donde tienes una entrevista individualizada, la verdad es que relativamente no es que sea fácil, pero que, bueno, ahí sí puedes disfrutar, ¿no? E incluso buscar la capacidad de aprendizaje, que yo tengo que intentar encontrar el secreto de la capacidad de aprendizaje, porque en general nosotros lo ves como una de las cualidades, ¿no? Pero en realidad me ha gustado el apartado ese, ¿no? Y me voy a basar en el proceso de selección, ¿vale? El proceso de selección, y tenía aquí alguna serie de anotaciones, que es lo que importa a vosotros. Todo el mundo sabemos lo que es un proceso de selección y que hay una necesidad y una vacante, a partir de ahí publicamos, a partir de ahí hacemos la criba, a partir de ahí hacemos proceso de selección, o hacemos multimedia, o hacemos lo que sea, o hacemos entrevista, y posteriormente hay una ronda de segunda entrevista, formación que se requiere, incorporación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo me voy basando en cada uno de estos apartados precisamente para deciros aquellas cosas, no sesgos, pero sí cosas importantes que a mí y a nuestro equipo la experiencia nos dice, ¿no? Por ejemplo, antes de la recepción, es el tema de la publicación, ¿no? Y hay tres cosas que siempre me han llamado mucho la atención. Es decir, publicamos muchísimas veces a ciegas, y cuanto más medios tengamos, muchísimo mejor, ¿no? Y si alguien le pregunta, oye, hay candidatos, no, es que no me entra nadie por Infojob. Bueno, se supone que deberíamos tener algo más de creatividad en elegir los medios, ¿no? Y efectivamente Infojob pone auxiliar administrativo en Infojob y te vienen 1.000, efectivamente, ¿no? Cojonudo, con perdón. Pero que en principio hay tres apuntes que sí son interesantes y deberíamos de ir tatuándonos conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay que elegir el medio, que no pasa nada por siempre publicar los mismos medios. Deberíamos de ser capaces de decir, tengo este puesto, tengo esta necesidad, tiene estas connotaciones, estas características. Hay muchos medios que a lo mejor no son tan conocidos, pero para mí me cubre perfectamente, ¿vale? Segundo, la elección de preguntas filtrado. A nosotros nos viene muy bien, sobre todo por el tema de economizar tiempo. Ya me están llamando al orden. Sobre todo mensajes atractivos e interesantes, ¿vale? En la oferta. Recepción de las candidaturas. Antes puse el ejemplo del auxiliar administrativo. Un auxiliar administrativo, recibimos 1.000 candidaturas, nos quedamos con los 30 que más nos cuadran, entrevistamos 6, 7, 8, nos quedamos con la terna o la cuaterna, los pasamos, y el resto de la gente, ¿qué hacemos con ellos? Porque seguro que nos pide un auxiliar administrativo 3 meses después y volvemos a publicar otra oferta, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que nosotros sí trabajamos fundamentalmente es clasificar, ajustamos los que nos valen para ese puesto en concreto, el resto lo vamos ajustando en determinados puestos que sí tengamos abiertos, y posteriormente tenemos otra carpeta de varios donde al final vamos a intentar utilizarlos, precisamente porque estamos perdiendo muchísimos activos, precisamente por eso de tener que ir publicando. Y luego hay un apartado que a nosotros nos economiza bastante, que es la videoentrevista, pero la Easy Recruit, ¿no? La que al final, con 2 o 3 preguntas y una visualización, al final nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en la agilidad y en la eficacia, ¿de acuerdo? A partir de aquí ya decidimos aquellos que están ajustados y los vamos a pasar al siguiente proceso. Y aquí es donde vendría, pues los que son las pruebas, los test psicotécnicos. Nosotros hacemos test psicotécnicos sobre todo porque nos sirve como registro de tener una puntuación determinada que al final nos va a servir, pues, para ir ponderando dónde estaría mejor el ajuste puesto, ¿vale?
Y pasamos un poco al siguiente apartado. Esto no lo voy a contar, simplemente para que lo tengáis, ¿vale? Porque entonces es verdad que me llamarían al orden por completo. Esto fue un trabajo que hicimos conjuntamente con el Instituto de Ingeniería de Conocimiento de la Autónoma, ¿vale? Donde precisamente Vicente Ponsoda está ahí, estaba en ese momento también, y entonces lo que decidimos dentro de Prosegura es crear una serie de pruebas específicas que para nosotros midiesen aquello que en un principio y en la línea del colectivo que queríamos dirigirnos nos iba a ser útil, ¿no? Íbamos buscando conceptos como factor geointeligencia general, que a nosotros nos valía, estabilidad emocional, estrés, disciplina, integridad, entre otros, ¿vale? Entonces, esto mismo, al final, lo utilizamos, además de para selección, para formación y establecer planes de desarrollo y para desarrollo, ¿vale? Al final de aquí, ¿qué hicimos? ¿Cuáles son los puestos que más envergadura nos llevan? Es decir, o que más repetidos son en el tiempo, o donde tenemos más volumen. Intentamos cruzar toda esa matriz de puestos con las pruebas en concreto, asignamos pruebas específicas a los puestos en concreto para que el tiempo de duración y acción del test no fuese demasiado, y repito, para tener muestras de diferentes secuencias en las cuales nos pudiese ayudar en la adecuación de ese perfil persona puesto, ¿vale? Al final, un gráfico para lo que veis claro. En resumidas cuentas, en el perfil del test, lo único que te está saliendo es algunos índices más altos, que en un momento determinado, si necesitas, por ejemplo, alguien sociable o con alta capacidad de sociabilidad y alta estabilidad emocional, pues perfectamente podrías cruzar con datos que vendrían posteriormente. Seguimos. Entrevistas personales. Aquí ya sí es verdad que no vais a enterar de nada, ¿no? Entrevistas personales. Al final nosotros, para cada uno de los puestos, tenemos un perfil competencial, ¿vale? Cada una de las competencias tiene una determinada conducta y cada una de las conductas está apoderada con un peso determinado, ¿vale? Si miráis dentro de lo que es puntuación bruta, eso se refiere a un índice de calidad, ¿vale? Es decir, para nosotros un puesto en concreto, para una posición en concreto, requiere un índice de calidad determinado, que no es ni más ni menos, sino simplemente lo que la experiencia nos dice que eso funciona en ese puesto, ¿vale? Sí, perdonad que me tengo que ir. Doy fe de que todo esto, que tienen un equipazo y que hacen un trabajazo espectacular. Gracias. Me voy. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos. Las puntuaciones que no vienen aquí abajo se refieren a, en este caso en concreto, coincide que la puntuación bruta son 408, pues se tiene el 100% del índice de calidad, y el apartado de abajo nos está midiendo que esta persona ocupa el lugar 243 del ranking de los últimos 1000 candidatos entrevistados, ¿vale? ¿Para qué nos sirve todo esto? Lo que intentamos es buscar indicadores que al final nos den una medida rápida en un momento determinado cuando nos están pidiendo 100, 200, 300, 400, 500, etcétera, etcétera, ¿vale? A partir de aquí cambiamos de registro, pero ya nos quedan 5 minutos, ¿vale? Bueno, 5, 3, voy a intentar dejarlo en 3. Este es un proyecto que hemos hecho recientemente, es algo que hemos considerado interesante y como acaba de finalizar y son datos que a mí me han llamado la atención, decidí aprovechar el momento para ponerlo, ¿no? En principio, fijaros, teníamos necesidades. 3 minutos, ¿puedo? 3. Te quito el micrófono, como en los programas de la tele. Vale, 3. Datos. Necesidad de Barcelona, vigilante de seguridad, personal que no se inscribe para curso de formación, y decidimos hacer un proyecto con redes sociales, ¿vale? Hacemos el proyecto en redes sociales, después veremos las que son. Lo impactante de este caso en concreto, al menos los que nos llamaron eso de la atención, es que recibimos 1.563.789 impresiones, visualizaciones de las ofertas que habíamos puesto en ese momento. A mí me ha parecido bastante interesante. Directamente entran en la oferta 21.902 y se registran 2.688 personas, ¿vale? Donde uno de los apartados que queríamos, que era el colectivo de vigilantes con TIP, son 321. Para nosotros eso, en un Barcelona donde las condiciones están muy complicadas, se nos abrió
una buena posibilidad de futuros medios, ¿no? Los medios utilizados han sido Facebook, Instagram y Google. Google solamente fue la última secuencia de los últimos días, pero en un principio también como medio funciona, y de aquí solamente os comento que Instagram, que aparentemente yo no le daba credibilidad hace días, para determinados perfiles os puedo garantizar que supera a Facebook con creces. Estoy viendo ahí 1.212 registros de Instagram, lo que pasa es que para determinados perfiles en concreto. Y luego, a mí uno de los datos interesantes, y ya con esto acabo, de este estudio sale como que el móvil es donde se genera muchísimo más tráfico, ni correo electrónico ni nada. Por lo tanto, para futuras campañas que hagáis, si hacéis alguna, y para las futuras que hagamos nosotros, es importante optimizar la web directamente hacia este directivo, porque al final el 98% de toda la información no viene directamente aquí, ¿vale? Ya con esto, y me disculpáis, ¿no? Información relativa a Prosegur, si queréis cotillar en Twitter, YouTube, LinkedIn, etcétera, etcétera. Y si me queréis decir, oye, eres muy pesado, pues me lo podéis decir a este correo. Vale. Oye, encantado. Bien, como queríamos dar una visión a las diferentes evaluaciones que se pueden dar en una compañía, yo me voy a centrar en la parte de la evaluación del desempeño, pero también del potencial dentro de la compañía. Simplemente una pincelada por si os resulta curioso, porque obviamente Nivea lo conocéis, pero Nivea es una marca de la empresa alemana Beiersdorf, que a lo mejor que Pachi ahí ha dicho BDF Nivea, eso no existe. Pero te he descubierto. Pero realmente, o sea, es una compañía multinacional alemana que tiene 17.000 empleados en prácticamente todo el mundo, que aquí operamos con aproximadamente 700 personas. Tenemos 2 fábricas, una en Barcelona y otra en Madrid. Tenemos también diferentes centros de comercialización. Tenemos una línea de farmacia con la marca Eucerin, que es también conocida, la parte Mass Market, que está en Madrid, y luego está la de selectivo, que es la Prairie, que a lo mejor conocéis menos, y si lo conocéis, enhorabuena, porque son productos muy selectivos. Y bueno, también en nuestra organización, en la parte tanto de Mass Market como de farmacia, tenemos una preponderancia de mujeres dentro de nuestra compañía, ¿vale? Tanto en el comité de dirección local como en la empresa en general, ¿vale? Y simplemente esas pinceladas. Quería hablaros precisamente de nuestro papel de evaluación o como evaluadores dentro del proceso de evaluación del desempeño y del potencial. Entonces, realmente el rol de psicólogo, o en este caso mi rol, está y recoge en todo el proceso de lo que va por las distintas fases. Es decir, que aunque nosotros, cuando una persona se incorpora a la compañía, ya pues efectivamente tenemos que hacer seguimiento, que comentaba antes el compañero, en cuanto a creación de KPIs, etcétera, para ver si ha habido éxito. No, el papel del onboarding es fundamental para comprometer desde el principio a las personas y que realmente el desempeño se haga lo antes posible y que esa persona se encuentre en su salsa y que la compañía le pueda dar los medios para poderse desempeñar con éxito. Entonces, eso digamos que son los preliminares, pero ya cuando una persona se incorpora a partir, por ejemplo, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, ya entra para el siguiente periodo. Entonces, lo primero que se hace, y aquí la labor ya del evaluador va a empezar, porque es crucial para luego poder evaluar que los objetivos marcados estén claros y contundentes y que obedezcan, ya veremos luego, pues vamos a centrar un poco más, y que realmente, bueno, pues sean objetivos SMART y que realmente midan lo que tengan que medir y que sea fácilmente observable. Si esto no lo hacemos bien desde el principio,
mala evaluación del desempeño y de potencial vamos a poder hacer. Por lo tanto, este periodo, aunque no es de evaluación, es crucial para definir y poner a todo el mundo sobre el mismo marco de referencia, ¿vale? He puesto un calendario al lado para que sigáis un poco el proceso de calendarización, que en este caso sería en enero. Luego, lo que es el desempeño, donde realmente vamos a poder recoger y dar feedback, que es muy importante, o sea, con independencia de que la evaluación del desempeño se haga una vez formalmente o 2 veces al año, que hay como 2 hitos a lo largo del año donde realmente el manager se sienta con la persona, realmente el feedback tiene que darse a lo largo de todo el proceso y de todo el año, para que la evaluación del desempeño, cuando se dé, y el feedback, cuando se dé, el anual o el semestral, que no sea una sorpresa. Me digas, espérate, que tengo aquí una bolsa de feedback, espérate que la saque y te vas a enterar. El día 3 de febrero, justo que... No, o sea, esto obviamente tiene que ser mucho más dinámico. Y eso ocurre durante todo el proceso y todo el año. Luego ya sí que tenemos que empezar con la evaluación, ¿vale? A diferencia de Carmen, nosotros todo el tema salarial lo implementamos en abril, por lo tanto nos atrasamos un poco en el proceso o lo llevamos de otra manera. Entonces, en febrero ya el manager o los distintos managers se ocupan de hacer la reflexión sobre el desempeño de esas personas en función de todo lo que haya recabado anteriormente, ¿vale? Todo su desempeño con respecto a los objetivos, etcétera. Nosotros tenemos un formulario estandarizado a nivel global. Lo mismo se evalúa a una persona en España en un puesto de administrativo que al director general de Francia, por decir un ejemplo, porque tenemos unos valores fundamentales que se traducen en comportamientos y que luego, obviamente, ese sería el cómo, donde también tenemos criterios de potencial. Los criterios de potencial los definimos en 3 aspectos. O sea, está por una parte la parte del comportamiento y los objetivos cuantitativos, pero también vamos a tener que evaluar el potencial. Y el potencial tiene mucho que ver con lo que ha estado antes comentando Javier, ¿no? Con la habilidad de aprendizaje. Dentro hay 3 aspectos que valoramos para determinar el potencial de alguien. Uno es la pasión, a la hora de comunicar, a la hora de ponerle energía a todo lo que hagamos. El otro aspecto fundamental de potencial que valoramos es la parte de aspiración, que es una aspiración de cuestionarnos las cosas, que también lo comentaba Javier, el innovar, el hecho de tener, pues el hecho de preguntarte si el status quo es el correcto o queremos ir más allá. Y luego, por último, el tema de las habilidades, y dentro de las habilidades está la parte de aprendizaje que cada vez estamos viendo que es más importante. La capacidad de integrar desde el feedback, que es fundamental. O sea, de nada sirve que yo esté dando feedback o que hagamos una evaluación perfecta si esa persona es incapaz de llevarlo, de integrarlo y de que realmente pueda producir un cambio concreto. Por lo tanto, volviendo a la parte de evaluación, en febrero el manager se pone a hacer todo ese ejercicio pensando en la persona y en toda la información y en todos los feedbacks que le ha dado durante el año. Y luego otro aspecto muy importante, y es la calibración. La calibración es un proceso en sí mismo, donde para evitar el sesgo de los evaluadores, lo que hacemos son reuniones multidepartamentales con los managers, obviamente, todos de los managers del mismo nivel, multifuncional, para poder valorar a esa persona. Obviamente, en esas sesiones de calibración no se puede uno aventurar a
hablar desde el sesgo, desde el estómago, no es que a mí me parece, o fíjate, es que parece que no. O sea, tiene que ser un feedback que realmente el manager se pueda llevar también a su colaborador para que realmente sea constructivo. Por lo tanto, allí solamente participan los que tienen algo que contar y que realmente pueda aportar a la persona para construir en su desarrollo. Y estas sesiones de calibración lo que pretenden ni más ni menos es lo que acabo de contar, eliminar el sesgo, el medir a todos con la misma medida o metro, ¿vale? Entonces, en ese sentido es un proceso que nos costó al principio muchísimo, porque de este proceso hay consecuencias tanto positivas como no tanto. Entre ellas está el desarrollo de un individuo. Si tú estás calificando o calibrando y todos estamos de acuerdo con que esa persona tiene potencial, es que, o sea, el año que viene ya no va a estar en tu departamento. Es que ya no va a estar. O sea, tiene que estar en el siguiente nivel. Por lo tanto, al principio costaba mucho que los managers fueran sinceros y que pusieran de verdad a la gente sabiendo las consecuencias. Y os lo digo así. Y realmente ha sido un proceso de aprendizaje también dentro de la organización para que ese tipo de temas haya calado. Luego el aspecto un poco de la dinámica es que el manager presenta a su colaborador, ese colaborador pues le dice pues más o menos cuál es su diagnóstico en cuanto al performance, al desempeño y a su potencial, y a partir de ahí ya pues se establece una conversación. Si hay acuerdo, simplemente nosotros llevamos ese ratio para, obviamente luego también construimos KPIs, etcétera, y tenemos pues un mapa de todas nuestras personas en todos los niveles. Y luego, por último, cuando todo el proceso ha terminado, cuando tú ya no solamente cuentas con el feedback tuyo, resumen de todo el ejercicio, sino que también con todo lo que te han hecho llegar de los demás managers, entonces se establece la conversación formal y el plan de desarrollo o medidas de desarrollo para esa persona, ¿de acuerdo? Y esto normalmente se hace en marzo para ya abril, porque obviamente los objetivos se hacen en abril. Entonces, repasando un poco dentro de los diferentes roles del evaluador, si cogemos al manager, el establecer los objetivos, como decíamos antes, es fundamental, que sean específicos, que sean medibles, lo que vosotros ya sabéis. El que realmente, al establecer los objetivos, que sean que obviamente obedecen siempre a lo que es el motivo y los objetivos de la compañía, y que tengan un impacto en el desempeño individual y también del equipo. Porque si los ponemos simplemente de empresa, pues a lo mejor efectivamente nos alegramos mucho de cobrar un bonus, pero si no tenemos nuestro impacto claro y esa palanca, por mucho que yo me esfuerce, no se va a mover, pues realmente no tiene mucho sentido. Y también comunicados perfectamente. O sea, y en este sentido también tenemos que hacer nosotros un seguimiento de cara a ese tipo de aspectos. Luego, dentro de la evaluación, como el manager, pues aquí lo tenemos relativamente sencillo, ¿no? Que sería el paso 3, que sería una evaluación objetiva basada en hechos siempre, con ejemplos claros que las personas puedan identificarse con facilidad con ello. Y luego en la calibración, pues obviamente solo aportar con hechos para que también pueda completar la visión y que realmente el efecto de eliminación del sexo se produzca y equilibrar las diferentes tendencias, ¿vale? Y este sería un poco el resumen. Obviamente dentro de la sesión de evolución, que es importantísima, pues obviamente el manager tiene que hacer propuestas, tiene que ver cuáles son los intereses, etcétera. También que la otra persona
salga de esa conversación, porque nosotros en España tenemos una idiosincrasia, en las compañías multinacionales lo vivimos un poco de otra manera, pero realmente a nosotros como españoles normalmente lo que yo he aprendido es que no nos gusta mucho dar un feedback negativo. El feedback positivo de vez en cuando sí, pero el negativo nos cuesta mucho. Entonces realmente el terminar una conversación donde haya que dar también un feedback negativo, pero enganchar y comprometer a la persona y que salga motivado, ahí es donde está el reto de nuestro por una parte y del manager por otra. ¿Vale? Y esta sería un poco la visión del evaluador dentro del proceso de calibración y performance y potencial. ¿Vale? Pues en nuestro caso también vamos a hablar de lo que es el proceso de selección. Tener en cuenta que en EY, lo que es en una firma de servicios profesionales, nosotros no tenemos ningún producto, no vendemos nada, solo tenemos nuestra gente. Entonces, imaginaros la importancia que tiene el hacer una buena selección y luego el poder hacer buenas evaluaciones, buen desarrollo de estos profesionales, el ofrecerles una carrera profesional, etcétera, etcétera. Porque lo único que tenemos, como no sé quién comentaba antes, las organizaciones están muy bien, están formadas por personas, pero toda organización está montada para ganar dinero, o al menos la mayoría de ellas. Y nosotros lo único que tenemos, o nuestra forma de ganar dinero, es facturando las horas de nuestra gente. Entonces, ya nos vale el hacer una buena selección, el hacer un buen proceso de evaluación y el tener buenos procesos de desarrollo, porque es lo único que tenemos que ofrecerles a nuestros clientes y gracias a eso es de lo que comemos absolutamente todos. Una de las cosas que sí que es importante es que es cierto, y yo comparto hablaba Javier antes también, es fundamental el rol del evaluador. En función de la formación que un evaluador tiene, comparto que sea la clave del éxito a la hora de acertar en qué personas son las que elegimos para cada organización y para cada puesto. Una de las cosas que aprendí en la universidad, además, tengo aquí un profesor que me dio clase en la universidad hace ya algunos años. Sí. Sí. Hace 4 años. Va. 4 años. Lo compro. Y es que no existen candidatos buenos o malos. Simplemente hay candidatos que se ajustan más a una organización o se ajustan más a un puesto. Y esa es la clave de cualquier proceso de selección, independientemente de que para obviamente llegar a esta conclusión la formación del evaluador es fundamental. Entonces nosotros este año queríamos hacer un proceso de selección un poco diferente. Tener en cuenta que de media venimos incorporando unas 1.200 personas a la compañía. De estas 1.200 personas, es verdad que en nuestro caso la parte más sencilla comparada con Loewe es que no tenemos tanta dispersión. Todos nuestros profesionales son graduados a día de hoy, ya no tenemos licenciados, son graduados, muchos de ellos con máster, personas cualificadas para realizar trabajos cualificados. Entonces esa es la parte sencilla porque lo tenemos más estandarizado. ¿Cuál es la parte complicada? Que cada uno de los negocios es diferente y todos piden el mismo perfil. Entonces, en nuestra mano está el identificar aquellos perfiles que, siendo todos iguales en papel y en currículum, unos encajan mejor en auditoría, otros en consultoría. Dentro de consultoría, ¿qué tipo de consultoría? Porque esto es como el cajón desastre que aquí encaja absolutamente de todo. Quiénes van para el despacho de abogados, quiénes van para transacciones, quiénes van para departamentos internos. Y ese matiz es fundamental y no somos capaces de conseguirlo si no tenemos una buena formación y sobre todo una buena experiencia. Y hay otra cosa que es verdad y nunca me había parado a pensar hasta que lo habéis comentado y es ¿por qué delegamos nuestros procesos de selección que consideramos tan importantes en los profesionales más juniors del equipo? Porque un profesional que hace selección, y esto es algo que os lanzo y os tiro la pelota, ¿por qué cuando llevamos 3, 4 años haciendo selección, y no es mi caso, que llevo alguno más, estamos cansados de hacer selección? Ya no queremos hacer selección, porque nos aburre hacer entrevistas. Yo creo que nos aburre porque no somos autocríticos con nosotros mismos y porque no innovamos en nuestra forma de hacer las cosas. Si nosotros somos capaces cada día de hacer cosas diferentes, aun teniendo un mismo objetivo, que es hacer la selección,
pero lo hacemos de forma diferente. Introducimos metodologías nuevas que incluso nos ayudan a aprender y a crecer como profesionales. Que no nos dé miedo el equivocarnos, que no nos dé miedo el aprender, que no nos dé miedo el meter tecnología, el meter cosas que a los psicólogos a día de hoy nos sonaba un poco a cuento chino, pero que a día de hoy o las interiorizamos en nuestro trabajo y en nuestro día a día, o poco tenemos que aportar, poco valor tenemos que aportar a una compañía. Y es un poco eso, es lo que quería contaros. He pintado aquí de forma feísima, pero anoche no me daba para nuestro proceso de selección. Pintado así, es un proceso de selección normal al uso, es decir, tenemos diferentes fuentes por las que nos llegan candidatos, por las que nos llegan currículums, y lo que estamos intentando este año es que todo vaya a una única base de datos, con el objetivo de simplificar el proceso y sobre todo el trabajo de los consultores que están, como bien decía el compañero, continuamente publicando, y ahora filtro aquí, ahora filtro allí, ahora filtro en el otro lado. Si yo todo eso lo tenemos unificado, pues obviamente ahorramos mucho trabajo. Porque es verdad que cuando haces un proceso de selección de chavales muy juniors, es decir, estudiantes de último año de carrera, que lo que queremos es que acaben su carrera para empezar a trabajar con nosotros, el dedicarle mucho tiempo a mirar el currículum en una primera instancia no aporta mucho valor. Y esto es algo que tenemos que reconocer en este proceso de selección. No hablo de gente con experiencia, de perfiles con experiencia, que obviamente al currículum hay que dedicarle mucho tiempo al que lo hace y al que lo lee. Pero en un proceso de juniors es muy rápido. ¿En qué fecha has nacido? ¿Cuándo has empezado la carrera y cuándo la acabas? Y todo lo demás lo vamos a ir viendo después. Entonces, ¿por qué no automatizar todo aquello en lo que un profesional de recursos humanos, un psicólogo, no aporta valor? Y eso es lo que estamos intentando hacer. Vamos a unificar todas esas fuentes para llevárnosla a una sola, donde yo tenga multiposting y donde tenga una única fuente en la que filtrar. Donde meto al lado un árbol de sácame todos los que viven en, porque estoy haciendo el proceso para la oficina de Valladolid, han estudiado esta carrera y van a acabar este año. Y en nuestro caso, aunque os parezca muy sencillo, ese filtro son todos los que inician el proceso de selección. Y me voy a la pelota amarilla grande, donde automáticamente, cuando yo les envío a los candidatos a esa base de datos, la herramienta ella sola los va a invitar a una prueba de inglés. Y si obtienen una puntuación de inglés por encima del punto de corte que nosotros hemos definido, les va a mandar el resto de pruebas. Y hasta ahora la mano humana no ha intervenido, me refiero a la hora de mandar pruebas de inglés o de mandar pruebas psicotécnicas. Comparto 100% que hemos tenido una necesidad de usar muchas herramientas, de usar muchos test, porque yo creo que teníamos ese complejo de que no sabíamos cómo profesionalizar el trabajo que nosotros hacíamos. Y la forma de profesionalizarlo era demostrándolo con una viabilidad, con una fiabilidad, con una validez, con unas herramientas que nos daban esa seguridad, que está fenomenal, pero que no es la clave, por lo menos desde mi punto de vista, no es la clave del éxito de un proceso de selección. Eso nos tiene que ayudar para hacer una criba inicial, unos filtros iniciales, donde tú tengas en cuenta aquellas cosas que para tu compañía son importantes. Hemos definido cuáles son los puntos de corte de cada una de esas pruebas y automáticamente la herramienta ya nos dice qué personas cumplen con esos criterios iniciales que nosotros hemos marcado. También es verdad que somos una firma que recibe un volumen de CVs muy amplio y ya os he dicho que los criterios iniciales que nosotros usamos para que un candidato inicie el proceso de selección son muy pocos, son muy sencillos. Entonces necesitamos otras herramientas que nos ayuden a realizar ese proceso de selección de una forma mucho más automática y más rápida. Obviamente ahora os enseño una muestra de cómo son las pruebas porque también hemos innovado en ellas. Creo que hoy en día lo que se pide en un profesional, las competencias que se piden en un profesional no son las mismas que las que se pedían hace unos años. Yo he tenido que evolucionar. Yo llevo 18 años haciendo, ya he dicho cuántos años hace, 18 años haciendo selección de personal y no la hago igual como la hacía cuando era becaria, cuando empecé, a como lo hago ahora. No son iguales las competencias que evaluaba antes a las que evalúo ahora. Antes hablábamos de trabajar en equipo, y ahora hablamos de trabajo colaborativo. Y aunque parezca lo mismo, no lo es. Antes hablábamos de capacidad de aprendizaje y ahora hablamos de la capacidad de learnability. Nos encanta esa palabra. Es parecido,
pero no es lo mismo. Y esos pequeños matices es lo que nos tiene que hacer cambiar nuestros procesos de selección, cambiar las pruebas, cambiar las herramientas que utilizamos. Hasta aquí todo bien. Y ahora llegamos a la dinámica de grupo. Yo soy psicóloga y la parte humana no la quito bajo ningún concepto. Hay mucha inteligencia artificial, hay reconocimientos de emociones, hay muchísimas cosas, pero todo esto tienen que ser, desde mi punto de vista, y vuelvo que es una opinión muy personal, deben de ser herramientas que nos ayudan a tomar las decisiones. Pero la decisión y lo que hay detrás de una herramienta son personas y somos profesionales que somos los que realmente sabemos qué es lo que queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en dinámicas de grupo? Un escape room, que es lo que está de moda. Y además lo vamos a hacer con realidad aumentada. Los chicos van con su móvil a nuestra dinámica de grupo, hacen una foto a unas cositas que tenemos puestas por la habitación y ellos solos tienen que ir resolviendo acertijos, crucigramas, adivinanzas, dificultades, problemas. Nosotros somos puros observadores, donde vamos viendo y vamos tomando notas de todo lo que vemos. Ver esa interacción en chavales jóvenes, en un entorno tan natural como es para ellos el ahora hacer un escape room, se olvidan de que están siendo evaluados. Y es cuando de verdad vemos el comportamiento real de cada uno de ellos. Y vemos cómo se comportarían en una situación real de trabajo en equipo cuando estén asignados a un proyecto. Para ellos es súper divertido, para nosotros también, tener en cuenta que hacemos de media en temporada normal 5 dinámicas de grupo a la semana. Si las 5 dinámicas de grupo son iguales, mis pobres consultores se cortan las venas del aburrimiento que tienen. Entonces, de ahí el que queramos innovar y el que hagamos cosas diferentes. Tenemos 20 escape room diferentes, diseñados, para que ellos también puedan ir eligiendo cuál les apetece hacer ese día. Y luego ya nos vamos a la parte de entrevistas. Y yo aquí mantengo la entrevista convencional de toda la vida. Hemos valorado mucho el hacer videoentrevistas, hemos valorado infinidad de herramientas, pero como la información que me da tener a una persona delante, verla, olerla, palparla, tocarla, esa interacción no me lo da ninguna herramienta. Y si tuviera que quitar fases del proceso de selección, las quitaría todas, menos la entrevista personal. Lo que ocurre que, claro, yo no puedo entrevistarme a 16.000 personas, que son las que me envían el currículum. Necesito ir haciendo pruebas, fases que me vayan cribando gente, esto suena feo, pero es así, hasta llegar al momento de la entrevista. Una de las cosas que son fundamentales es la experiencia del candidato. Nosotros competimos en un entorno muy competitivo, en el que vamos a por los mismos candidatos todas las grandes compañías que hay en el mercado. Hay chicos que llegan a tener encima de su mesa 5, 6 y 7 ofertas de trabajo. ¿Qué les hace decantarse por una o por otra? Pues cada uno tiene criterios diferentes o valores diferentes. Lo que sí es fundamental es que en base a cómo ellos hayan vivido la experiencia del candidato durante su proceso de selección, esa es la clave para que te elijan a ti y no a otra. Entonces, obviamente todas nuestras pruebas son responsive, porque efectivamente todo se hace con el móvil hoy en día, y entonces ellos van a poder hacer estas pruebas con el móvil. Como veis, son juegos, pero detrás hay un trabajo que hemos estado durante un año, un equipo con una consultora, y yo en este caso obviamente he estado metida en el proyecto, y los psicólogos de mi equipo, viendo qué era lo que queríamos evaluar, cómo nos iba a devolver los resultados estas pruebas y demás. Es decir, yo os cuento la parte de que todo está muy automatizado, pero esto no son pruebas de mercado que compras y ya está todo hecho. Tienes que ser capaz de adaptar todas esas pruebas a tus necesidades, a tus perfiles, a tus requerimientos, y son las pruebas las que están a tu disposición, no tú a disposición de las pruebas. Esto os pongo un ejemplo de cómo se ve la realidad aumentada en las dinámicas de grupo, en el escape room, que de verdad que es una experiencia súper divertida. Como os digo, tienen que descodificar cosas, que con la primera diapositiva creo que he contado toda la presentación, efectivamente. Me quedo aquí. Entonces, creemos que esta es la clave de nuestro proceso de selección, un proceso en el que, teniendo muchas cosas tradicionales, porque obviamente nosotros seguimos evaluando competencias, algunas tradicionales y otras adaptadas a los nuevos entornos, a los nuevos requerimientos que hoy en día nos piden las compañías o el mercado,
Sí que creo que tenemos que tener un valor diferencial, que los departamentos de recursos humanos y más los psicólogos tenemos ahora mismo un valor que dar a las compañías enorme. Y simplemente os cuento como ejemplo, EY, antes se llamaba Ernst & Young, hace 6 años que cambia el nombre, cambió el presidente, cambiaron muchísimas cosas dentro de la compañía, y el nuevo presidente lo primero que dijo es: quiero que mi departamento de recursos humanos, de Talent, nos llamamos Talent en EY, sea estratégico para la compañía. Entonces, desde entonces, el director de recursos humanos está en todos los comités de dirección. Esto no había pasado en una firma de servicios profesionales anteriormente. Nosotros estamos en todas las decisiones de la compañía. Y vuelvo un poco a lo que decía al principio, solo tenemos gente. Si no cuidamos a nuestra gente y no le damos valor a nuestra gente, los clientes dejarán de venir a nosotros. Por eso considero que es fundamental y que es la clave del éxito para cualquier compañía. Pues yo te aprovecho, Rocío, si ya te cojo por la mano con esto que estabas contando. Por tanto, tú con toda esta experiencia que nos has contado en esta organización, ¿cuál crees que es el valor añadido que da el evaluador, ¿no?, para ese éxito? Porque al final a ti también te miden por el éxito de esos 1.400, ¿no? Que... Sí. Uy, perdón, qué susto me ha dado. No te esperaba. Vale, perdón, gracias. Decía, después del susto, que me ha cambiado el chip este chico. ¿Cuál es, tú crees, no, el valor añadido que dais los evaluadores a este proceso que también nos has dibujado, para que después esto garantice el éxito? Porque ahí los tenéis, ¿no?, a los 1.400 cada año, que luego le entrarán en evaluaciones. Y con unos índices de rotación que no os cuento. Añadido. A ver, yo creo que la clave del éxito está sobre todo en entender súper bien tu... Hay una cosa que los psicólogos tenemos que tener muy claro. Y es que aunque tenemos la razón en la mayoría de las ocasiones, no podemos hablar en términos psicológicos cuando tú estás dentro de una compañía y trabajas en el mundo de los recursos humanos, porque si no, nadie nos va a entender. Lo primero que tienes que hacer es entender el negocio para el cual estás trabajando y hablarles en el mismo lenguaje que ellos utilizan. Si ellos utilizan los números, traduce tu trabajo a números. Si ellos hablan de ventas, traduce tu trabajo a ventas. Traduce tu trabajo a los KPIs que para la compañía sean críticos y fundamentales. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Yo no puedo ir a decirle a un socio de mi casa las competencias, los skills, la fiabilidad y la validez, porque me dice que de qué le estoy hablando. Que si este va a currar o no va a currar. Eso es lo que quieren saber. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nosotros ser capaces de adaptarnos para que nuestro negocio compre nuestro valor añadido y podamos entendernos. Luego, es fundamental que aunque nosotros mantengamos los procesos de selección, bien de selección, de evaluación, en desarrollo, más adelante, introduzcamos muchísima tecnología, pero esta tecnología, como yo comentaba, tiene que estar ya parametrizada por nosotros. Yo aquí hay una cosa que no he contado, que es lo de Deep Learning algoritmos, y es porque nuestro centro de inteligencia artificial, que ha colaborado con nosotros en el diseño del proceso de selección, nos ha diseñado unos algoritmos que hemos metido, bueno, todavía no los hemos metido porque no han terminado de hacer el trabajo, pero estamos trabajando en ello para que a través de la inteligencia artificial, del Big Data y de ciertos robots y programación nos ayuden a realizar nuestro proceso de selección. Pero obviamente cuando ellos nos presentaron el primer modelo, yo me eché las manos a la cabeza y dije, ¿esto quién lo ha hecho? Y me dijo, nosotros solos. Digo, ese es el problema. Ahora vamos a trabajar juntos. Porque no entendían nada de recursos humanos ni de cuáles eran nuestras necesidades. Entonces, llevamos con ellos trabajando 1 año, ellos están aprendiendo un montón de recursos humanos y yo casi que os podría hablar de inteligencia artificial ya con cierta soltura. Donde nos han metido 2 puntos de inteligencia artificial en nuestro proceso de selección. Uno en la base de datos, donde con el histórico de 3 años anteriores son capaces de decirnos la probabilidad de éxito de un currículum de superar nuestro proceso de selección. Pero lo único que hacemos ahí es que yo
en vez de invitar a los candidatos por orden de llegada, que es como veníamos haciéndolo actualmente, es decir, ellos se te inscriben en la base de datos y a ti, según te van llegando los currículos, los vas invitando al proceso de selección. En este caso, me los organizan por probabilidad de superar el proceso de selección. ¿Qué ocurre? Que si en vez de invitar a 500 candidatos para cubrir 100 vacantes, invitando a 300, lo tengo hecho, yo estoy optimizando mi tiempo y mi trabajo para poder hacer algo de valor añadido diferencial. Y eso mismo me lo hacen después del escape room. Nosotros en el escape room hemos definido cuáles son las competencias claves que son cross a todas las líneas de negocio y hemos parametrizado toda la herramienta tecnológica que hemos comprado, adaptándola a nuestro proceso de selección. Con lo cual, para mí la clave es tener mucho conocimiento y la formación de los evaluados, que no solo se tiene que reflejar en el momento de hacer la entrevista, sino cuando tú diseñas todo el proceso de selección, tienes que saber lo que hay detrás de ese proceso de selección y cuál es el objetivo de cada una de las cosas. Qué bueno. Ofelia, ¿añades? Sí. Pues hombre, el sistema, o sea, si hablamos de selección, desde luego, chapo. En la parte de evaluación del desempeño, digamos que es otro proceso totalmente distinto. Como comentaba antes, el valor añadido creo que del evaluador es precisamente el focalizarse en el comportamiento que esté alineado tanto con los objetivos generales de la compañía como lo que se persigue, y luego por otra parte nuestro rol como psicólogos también de velar porque el proceso se lleve a cabo con total normalidad y en tiempos y en forma. Ese sería un poco el valor añadido, pero claro, no tiene nada que ver, claro, con el proceso que estás comentando. Son dos cosas diferentes. Bueno, pero era bonito, ¿no? Ver Totalmente. el factor evaluador en distintos procesos de las compañías. Jesús, y en esa mare magnum de tantísimo candidato, de esas elecciones masivas, ¿dónde ves tú el valor añadido? Valor añadido Del evaluador. Porque ella habla muy bien de conocimiento, ¿no? Y de adaptación de tecnología. Ella habla un poco de homogenización y de implicación de los managers o la línea, ¿no? En el proceso. Y cuando estamos en el mare magnum de tanto volumen de candidatos, quizás también con perfiles no tan cualificados, pero sí perfiles muy lineales, ¿no? Cada perfil tiene su complejidad. Sí, por eso, pero te digo que también son muchos perfiles muy iguales, ¿no? ¿Dónde pongo yo la diferenciación? Claro, a ver, de lo que estaba diciendo Rocío, nosotros estamos también trabajando en esa línea, pero sobre todo porque, claro, para eficientar, ganar tiempo, ser más rápido, o te va anticipando o somos incapaces de dar esa necesidad, ese servicio. Por ejemplo, cuando llega abril temblamos porque entre abril y junio debemos de cubrir prácticamente, incorporar así como 3, 4, 5, 6, 7 mil empleados por el tema de vacaciones, por ampliación de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, son trabajos que debemos de estar previendo. Nosotros empezamos en septiembre el curso escolar y a partir de septiembre empezamos trabajando, y en septiembre ya estamos trabajando para diciembre, y en noviembre empezamos a trabajar para mayo, y en febrero estamos trabajando para septiembre, porque es que si no, no llegamos, ¿no? Entonces, el valor del evaluador, aquí, en realidad, lo que tienes que estar sabiendo en cada momento, cómo priorizar y cómo ir ganando tiempo. Es decir, deben de conocer muy bien los perfiles, casi todo se ha comentado, perfectamente los perfiles. Por eso yo al principio hacía el símil de si para un puesto de administrativo te vienen 1000, a lo mejor para ese puesto con 30, 40 personas tienes suficiente, pero seguro que de esos 1000, no todos están deseando como su puesto ideal el ser un auxiliar administrativo, sino que lo que están buscando es trabajo, ¿no? Entonces lo que tienes que intentar es estimar algunos aspectos que te ayuden a recuperar esa currícula que tienes ahí entre esos 1000, precisamente pues para intentar plantarle posiciones paralelas. Y luego en esas posiciones paralelas puede existir pues la entrevista hasta telefónica, envío masivo de mail o de WhatsApp diciéndole, oye, tenemos este tipo de oferta, ¿estás interesado en esta? En este momento no tenemos. Si te interesa esta oferta, pues contacta con... Y así
podemos ir sacando en valor todo aquello que en un principio solamente nos entra, ahí se queda. Y yo he visto en nuestra base de datos, cuando empieza a cruzar medios de empleo, donde hay algunos que se han postulado 60, 70 veces. Es decir, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces, lo que se intenta es eficientar, pero repito, para ganar tiempo, para ser más rápido de cara a la incorporación a un puesto de trabajo y sobre todo para dar esa sensación de que también se sientan atendidos los que contactan con nosotros, ¿no? Bueno, pues si queréis abrimos, sí, abrimos por debate, supuesto, ¿no? Que sí. Me voy a levantar, si os parece, y voy allí atrás. No, había similar porcentaje de desempleo entre seniors y juniors. 20 y tantos %, un 2% más o 3% más de seniors que juniors. Con lo cual, cuando publicas una oferta de empleo, te llegan similar porcentaje de currículums de seniors y juniors. Entonces, la pregunta es, ¿diferenciáis a la hora del proceso de selección, incluso de evaluación, cuando ya está evaluación interna, cuando ya está el profesional dentro, competencias, metodologías, técnicas, tecnologías, diferenciarse a la hora de hacer la evaluación, si es senior o junior para el mismo puesto de trabajo? ¿Quién contesta primero? Yo es que te iba a decir, digo, sí que yo te estaba diciendo, sí, claro, yo estaba respondiendo mentalmente hasta la última frase que has dicho. En nuestro caso, hay posiciones para gente junior y hay posiciones para gente senior, pero no pueden aplicar a la misma posición porque tienen requerimientos diferentes. Es decir, nosotros tenemos un modelo de negocio que es una pirámide tal cual, donde aquí hay mucha gente junior sin experiencia, luego tienen 1 año de experiencia, 2, 3 y van creciendo, pero es un modelo piramidal. Entonces nosotros publicamos ofertas para gente junior o con 1 o 2 añitos de experiencia y luego publicamos ofertas para gente con experiencia, que normalmente se requiere que ya sean especialistas en alguna materia. Obviamente el proceso de selección es diferente, no tiene nada que ver. Lo que os he contado es para el proceso de selección de gente junior, que es como muy masivo. Un proceso de selección para personas con experiencia. Lo que os contaba de el currículum no lo miramos, obviamente para una persona con experiencia sí que te tienes que mirar el currículum, lo tienes que leer, lo tienes que entender, comparas y obviamente solamente nos vamos a las fases de entrevistas. ¿Por qué? Porque normalmente es gente que está trabajando, que tiene menos tiempo y no pueden emplear tantísimo tiempo en un proceso de selección. Y sobre todo porque lo que más nos interesa de esa persona es su expertise, no ya lo que estudió, cómo estudió, porque suelen ser puestos muy, muy, muy especializados. Pero sí que hay metodologías diferentes y herramientas diferentes. Sí, desde luego, o sea, depende de la posición, estoy totalmente de acuerdo con Rocío. O sea, lo que determina las pruebas, las competencias, etcétera, es el puesto en sí mismo, no la edad ni el seniority. Y hay para algunos puestos que ya necesitamos un nivel de seniority que para otros no, de entrada, pero no. En el proceso de selección, digamos que las pruebas, en nuestro caso, la tecnología, por ejemplo, yéndonos a selecciones, es muy sencilla, por lo tanto la puede aplicar cualquiera que tenga un móvil, por decirlo de alguna manera, en el caso de los seniors, pero en ese sentido es muy homogéneo y por supuesto en la evaluación absolutamente nada, los objetivos están en función de la posición, están en función de la función, están en función de la estrategia global de la compañía, local de la compañía, entonces está todo como muy alineado, pero no hay un sesgo de edad que determine una diferenciación drástica en la forma de evaluar. Bueno, te respondo yo también, ¿no? Por no... lo que antes os comentaba como proceso era un proceso masivo donde en un principio sí podía aportar diferencias con respecto, ¿no? También hacemos procesos cualificados de esa complejidad y en un principio
todo va a depender de lo que nos estén pidiendo en ese momento, del departamento donde sea, las características del departamento, del manager y sobre todo un aspecto importante, la horquilla salarial que haya en ese cuadro. No diferenciamos sexo, no diferenciamos edad, sino que aportamos conocimiento y buscamos talento. Pero repito, generalmente lo que nos cruza, es decir, sobre todo en las empresas multinacionales, es que las bandas salariales, las horquillas salariales no son muchísimas veces la que un senior con muchísima experiencia en ese momento está pidiendo, ¿no? Espera. Sí, espera un momentito. Espera un segundo. Sí, pues todo es el micrófono. Que no estoy de acuerdo en el sentido de que he estado últimamente en varios eventos donde se está viendo que se discrimina por ya lo del sexo o género ya ha pasado a segunda vida, pero sí se está discriminando por edad. Y lo estoy escuchando en varios eventos y entonces, ¿en qué sentido por edad? Pues que aunque el senior dice, vale, no quiero 60.000 euros, quiero 30.000, que es lo que está dando la oferta, aún así por edad se discrimina. Y no es que lo diga yo, lo estoy escuchando en muchos eventos que últimamente he estado, donde ya lo del sexo no se discrimina, pero sí con respecto a la edad. Teniendo en cuenta que actualmente estamos en un porcentaje de desempleo similar de senior que de junior. Y hay senior que, aunque en su vida laboral han ganado 50 o 60, pues actualmente dice, bueno, pues tal como está la situación, tengo 55 años o 57, me quedan 10 años de vida laboral, ¿por qué no voy a querer ganar 35? Si lo que quiero es trabajar. Y sin embargo, no se está en ofertas de empleo donde no se especifica ni edad, ni ser junior, ni skills de junior, y se está viendo. No, nosotros, respondiéndote a ese apartado, te podría decir nombres porque las últimas incorporaciones que tenemos para la parte internacional y en la parte de dirección, yo creo que ninguno de ellos baja de 46, 47 o 48 años, incluso alguno estará pues por encima de 55. Por eso es por lo que no te digo, por eso es por lo que te ratifico que en principio los casos que yo conozco no importa la edad, siempre y cuando el proyecto en el que se esté buscando ese perfil se ajuste conocimiento con masa salarial. Totalmente de acuerdo, o sea, aparte que efectivamente, o sea, un proceso de selección es discriminatorio o definición, o sea, no nos engañemos, o sea, tienes que discriminar todos aquellos aspectos que están en línea con el puesto de trabajo. Es posible que efectivamente no aparezca un junior, pero sí que tienes una proyección para esa posición, para que vaya no sé qué, y hay ciertos perfiles a lo mejor que no terminan de encajar por X motivos, pero para una posición de cierto seniority, donde digas, necesito 15 años de experiencia, que discrimines a alguien porque tiene esa experiencia o más, no lo sé, ¿no? O sea, yo por otras compañías no puedo hablar, pero desde luego por la nuestra. Lanzo una preguntita. Bueno, os felicito por la ponencia, las ponencias, muy bien. Felicitamos en la distancia también a Carmen. Muy rápidamente, aunque cada uno tenga un criterio, si vosotros tenéis que incorporar en vuestros equipos a un evaluador, ¿qué 3 cualidades ha de tener ese evaluador para que entendáis que puede hacer una buena evaluación? Buena pregunta. Empiezo por aquí, por la derecha, ¿no? Y sí. En un principio que tenga ganas de hacer entrevistas, que tenga ganas de sentarse y que sea capaz de empatizar con el de enfrente. Es decir, que él recuerde cuando fue a esa primera entrevista qué estaba sintiendo y que eso no se le olvide. En el momento que se te olvide, mejor dedícate a cálculo financiero. Eso por una parte. Luego, capacidad de escucha. Y a partir de hoy, acuño lo que decía Javier, capacidad de aprendizaje. Debe tener capacidad de aprendizaje, sobre todo de mimetizarse con el departamento y mimetizarse con los valores de la empresa y mimetizarse con hacia dónde vamos todos. Celia. Yo, venga. Pues desde luego yo contrataría a un psicólogo. O
Siempre que pueda voy a contratar. Le vamos a aplaudir a esta mujer, ¿eh? Sí, sí, sí. Aprobamos la moción. No, y luego hay una parte muy importante que ha comentado antes Rocío, y es que tenga capacidad de hablar en los términos que habla el negocio. O sea, cuando hablamos que somos partners de nuestro rol, es que es fundamental, porque nos damos cuenta que llevando a todo el mundo a nuestro terreno, cuando pasamos de simplemente las opiniones, porque oye, yo soy persona y puedo opinar, pues igual que cualquier otra persona de los temas, claro, nos ponemos en el mismo plano y no avanzamos. Realmente que sea alguien que tenga capacidad para traducir todos esos elementos y que pueda ser partner de negocio. Y luego, la tercera la digo, pero es la más importante, y es que te gusten las personas. Que te gusten las personas, que te dediques a lo que realmente te apasiona. Eso sería las tres. Voy sumando a medida que escucho. Yo confirmo todo lo que dicen ellos, pero para mí hay tres cosas que sí que son fundamentales. Uno, la innovación y la creatividad, porque creo que en recursos humanos llevamos demasiado tiempo haciendo las cosas de la misma forma y que tenemos que cambiarlo para hacernos ver, hacernos escuchar y dar ese valor diferencial. Y luego hay una frase que últimamente repito mucho, pero que me gusta mucho, por eso la repito, que es quiero gente que tenga la valentía de proponer, pero la humildad de escuchar. Y con las nuevas generaciones no lo estoy encontrando. Y para mí es clave. Muchas gracias. Bueno, yo en realidad lo que quiero es que la audiencia aprecie lo bien que forman mis alumnas. Eso es lo primero. A ver, hay varias cosas que me han llamado a mí la atención, y una, desde luego, es la importancia de fomentar la marca. O sea, yo creo que efectivamente hay que hacer las evaluaciones atractivas. Prosegur, y es una de las funciones que tiene por la informatización. Hacer las cosas informatizadas para que la experiencia del evaluado sea positiva, eso ayuda mucho. Lo mismo vosotros, de manera que lo pasen bien. La retención del talento es uno de los desafíos, por lo que a mí me llega ahora mismo en las corporaciones importantes, ¿no? Y todo eso es una de las cosas que me ha llamado la atención. Otra cosa que me ha llamado la atención, y es lo que os quería preguntar, es los que os dedicáis a la evaluación sois expertos en dar feedback, estáis constantemente dando feedback, ¿eh? Eso forma parte de vuestro trabajo, y mi pregunta es, ¿habéis montado algo, tenéis en vía, tenéis alguna vía para recibir feedback? Porque resulta que probablemente se podrán hacer las cosas mejor por cambiando las pruebas que utilicéis para la selección. Y luego, esa es la pregunta, o sea, ¿cuál es la vía por la que vosotros recibís feedback de cómo lo estáis haciendo, de la eficiencia de los procesos que ponéis en marcha? Porque no será lo mismo seleccionar de la manera A, B, C, H, Z. Probablemente vais a seleccionar a personas distintas que funcionen de manera distinta, y en algún caso pues el funcionamiento será mejor, habrá más eficiencia, más acomodo al perfil, lo que sea. ¿Dónde está ¿está montado o no está montado el feedback? ¿Cómo se recibe ese feedback? Esa es la pregunta. Sería, añado a la tuya. El feedback que Complica, nosotros complica. Vaya pareja que tenemos ahí. Es ¿quién calibra el calibrador? El jefe, siempre el jefe. ¿Quién calibra el calibrador? A ver, en nuestro caso es relativamente sencillo. Tenemos unos KPIs por lo que se nos miden a principio de ejercicio fiscal, que nosotros también funcionamos como con años escolares. Comenzamos el año en septiembre, y entonces tenemos esas reuniones de evaluaciones con tu jefe, tu superior, tu tutor, tu counselor. En cada empresa se llama de una forma diferente, y donde nos marcan por qué nos van a medir. Entonces, en nuestro caso, al departamento de selección, una de las KPIs que son fundamentales es cuántas posiciones nos piden y cuántas somos capaces de cubrir. Y luego ahí entramos en temas de la calidad de los procesos de selección que hacemos, la calidad de las personas que se incorporan, que eso se cruza y se machea con nuestros comités de evaluación de todas las personas que trabajan, todos los empleados que trabajan con nosotros.
Esa distribución de la curva de la normal, que obviamente ya hemos quitado porque comparto que estaba en desuso, y eso nos decía muchas veces, ¿no?, la gente cuando intentábamos hacer las calibraciones en el sistema de evaluación. Pero si todos los que metéis son muy buenos, ¿por qué tengo que tener un porcentaje de malos? Digo, totalmente de acuerdo. Vamos a cambiar el concepto. No es un porcentaje de malos, vamos a compararlos entre ellos. Vamos a partir de que todos son buenísimos, pero son igual que sus peers, igual que sus compañeros, por encima de sus compañeros o por debajo de sus compañeros. Ya no te estoy diciendo si es bueno, malo o regular. Vamos a comparar el colectivo entre ellos y entonces así es más fácil calibrar, aun siendo todos buenísimos. Y esto nos lo han comprado, pero vamos, fenomenal, esto lo han entendido. Entonces nosotros sí, volviendo a la pregunta, sí que tenemos unos KPIs que nos definimos a principio de año y a través de los cuales nos evalúan y nos miden. Tenemos un comité de calidad que nos va midiendo trimestralmente cómo vamos en el cumplimiento de todos esos números. Por eso decía, súper importante hablar en el mismo idioma que ellos. Nos miden en números, tenemos que dar números. Y detrás nos guardamos toda nuestra retahíla de skill, competencias, la empatía, la no sé qué, tal, porque no lo entienden. Pero es la clave para conseguir los números. Claro. Siguiendo en esa misma línea, o sea, nosotros exactamente igual, o sea, un KPI es el superar el periodo de prueba, que luego al año siguiente efectivamente haya tenido una buena evaluación del desempeño, el porcentaje de potenciales de mayor crecimiento, y además los calibradores también somos calibrados en otra esfera, porque esta metodología efectivamente es escalable, por lo tanto todo menos el CEO, creo, el CEO y el board a nivel internacional. Los demás estamos, bueno, no, también, o sea, sí, todos, claro, ya. Todos estamos, siempre hay alguien. Y si no metes un upward, te evalúan desde abajo. Totalmente. Bueno, y completo, ¿no? Es decir, lo mismo que Rocío y Ofelia, exactamente igual, pero además nosotros, como tenemos el apartado de todo ese personal operativo, que es prácticamente el 85-90%, tenemos índices del día a día, que es no se ha presentado el servicio, asentismo, no superación, periodo de prueba, etcétera, donde son indicadores que hay algunas cosas que a lo mejor no hemos tenido en cuenta, ¿no? Por eso en un principio estaban citados 1.100 y hay 60 que no han ido. Pues mayor índice que ese es imposible, ¿no? ¿Vale? Y nada más. Bueno, pues si os parece una última pregunta por las horas, porque nos hemos decalado un montón. ¿Alguna última pregunta? A por ello. ¿Esto está? Sí. Está. Sobre todo, bueno, yo creo que quizá, Rocío, bueno, me podéis contestar los tres siguiendo un poco lo que apuntaba Vicente, y en el fondo sí que es verdad que a todos nos calibran en nuestro trabajo y todos tenemos que pasar una serie de filtros, pero sobre todo en los casos de las selecciones más masivas o con altos volúmenes, evaluáis la perspectiva del candidato, el que no entra o el que entra pero luego se va. En tu caso, por ejemplo, Rocío, que tienes una alta rotación. Para ir ajustando el proceso, supongo que uno de los elementos es saber si lo que estoy haciendo y me permite competir con el resto de el resto de empresas, ¿no?, que tienen el mismo mercado que yo. ¿Qué hacéis en este aspecto? Muy difícil. Para atraerlos más. A ver, para atraerlos más está desde la parte de employer branding, que también es otra pata en la que yo estoy metida y es la que más me gusta y con la que más disfruto, pero exponencialmente. Entonces tienes que ser muy innovador. Por eso yo decía que en mi equipo necesito gente muy innovadora y muy creativa. No me vale con ir a un foro de empleo. Yo hago una presentación corporativa y si presento, EY viene a presentar qué es lo que hace, puedo tener delante entre 2 y 0 alumnos. Eso es verdad. Entonces, o eres muy creativo, muy disruptor y empiezas a contar cosas diferentes o empiezas a montar espectáculos y shows, porque al final montamos espectáculos para dar a conocer lo que hacemos
y nos complicamos la vida muchísimo, pero nos lo pasamos súper bien haciéndolo. Entonces, para ser atractivos es más creatividad y no tanto evaluación. Para mí es un tema de marketing desde el punto de vista de recursos humanos. Cómo te das a conocer de una forma diferente para que los chicos, cuando acaben la universidad, piensen en ti a la hora de trabajar. Y luego, una vez cuando estamos dentro, nosotros tenemos lo que son las entrevistas de salida. A todas las personas que dejan la compañía se les hace una entrevista. Una entrevista que obviamente está tabulada, pues hay una parte de cuestionario, ¿vale? Porque si no son preguntas cerradas, luego es muy difícil generar reportes, generar analítica y poder tomar decisiones. Y hay una parte obviamente abierta donde le escuchas, porque el mundo es muy pequeño. De esto también hay que darse cuenta y ser consciente. Y hoy estás aquí, pero mañana no sabemos dónde vas a estar. Y después de tantos años de experiencia, me he encontrado con que la persona que era mi jefa a día de ayer vino a pedirme trabajo. Rocío, no me importaría trabajar y que tú fueses mi jefa a día de hoy. Vuelves con Carmen. O sea, hemos tenido vidas paralelas y no nos conocíamos. Nos conocimos el otro día en las oficinas de BLC y era muy curioso, ella sabía de mí, yo sabía de ella. Entonces es fundamental tratar bien a un candidato cuando se incorpora a una compañía, pero es mejor tratarlo bien cuando sale. Entonces las entrevistas de salida son claves, la analítica de todas esas entrevistas es fundamental y las utilizamos mucho para tomar decisiones. ¿Por qué se van? Normalmente no suele ser debido al proceso de selección, sin más a los procesos de evaluación interno, de evaluación, de desarrollo, de reconocimiento, porque no se siente que se le ha dado el hueco que debería de dársele o porque le ha surgido una oportunidad y en nuestro caso un porcentaje muy alto porque los clientes los fichan. Con lo cual es fundamental tratarlos bien porque para mí es un potencial cliente. Claramente. Pues con esto yo creo que damos por finalizada esta mesa porque nos hemos decalado un montón y hay que agradecérselo a estos tres magníficos profesionales porque con tantísima generosidad nos han regalado no ya esta mañana sino el tiempo y la dedicación a preparar todo esto. Así que por nuestra parte agradecimiento de corazón. Gracias a vosotros. Gracias. Yo creo que se merecen un estupendo